Buenas tardes, estamos en las últimas noticias de la noche. En estas últimas noticias vamos a hablar sobre los momentos históricos de la Segunda Guerra Mundial. El primer acontecimiento es el exterminio de los judíos. El 20 de enero de 1942, la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín, decide la solución final y programa la eliminación sistemática de los judíos en campos de exterminio. En total, unos 6 millones de judíos son asesinados, homosexuales, gitanos y prisioneros políticos también mueren en estos campos. Este dato es muy importante, pero quisiera que me lo completaras como algo más. Pues lo que te podría completar es que en diciembre de 1941 Adolf Hitler fue planeando esta masacre de gitanos, fue planeando la masacre de los judíos europeos, ya que pues tenía no un resentimiento, sino que eran como muy pobladores. Y Adolf Hitler en 1942 decidió llevar este plan de palabras a acciones y se ejecutó la masacre de los gitanos. Sí, es verdad, es muy verdad todo eso que acabas de comentar. Un segundo acontecimiento que es el Afrika Korps. En el otoño boreal de 1942, las tropas del mariscal Rommel retroceden en el Alamein en Egipto ante los británicos. La retirada del Afrika Korps hacia el oeste termina en mayo de 1943 con la capitulación en Túnez. Tras el desembarco anglo-estadounidense llevado a cabo por el general Eisenhower en África del Norte el 8 de noviembre de 1942, el ejército alemán invade la zona libre de África. Pero ¿quién es este tal ejército del Afrika Korps? El Afrika Korps es conocido por ser temeroso, no ser de temeroso, sino muy que le tengan miedo, miedo, la palabra correcta es miedo, ya que este era una fuerza armada, la mejor armada fuerza alemana de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, era la más reforzada que tenían y era liderada por Erwin Rommel, más conocido como el zorro del desierto. Ese es un dato muy bueno. Vamos a seguir con el tercer hecho que marcó la Segunda Guerra Mundial, es la batalla de Stalingrado. En Rusia, donde pelean la mayor parte de sus tropas, Hitler sufre su derrota más dolorosa. El 2 de febrero de 1943, los alemanes, rodeados en Stalingrado por el Ejército Rojo desde noviembre, se rinden al final de una batalla que costó al eje 500.000 de hombres. Pero, ¿qué más nos puedes decir sobre la batalla de Stalingrado? Fue un enfrentamiento bélico entre tropas soviéticas y alemanas por el control del Stalingrado. El actual Volgogrado, en lo que hoy es Rusia, comenzó el 23 de agosto de 1942, y finalizó el 2 de febrero de 1943. Luego de que los alemanes se rindieran ante el ejército de la Unión Soviética. Bueno, es otro dato muy bueno que complementa nuestras noticias. El siguiente dato es la operación Overlord. El 6 de junio de 1944, más de 156.000 soldados, en su mayoría estadounidenses, británicos y canadienses, desembarcan en las playas de Normandía, sin esperar la llegada de los aliados. París se levanta y es liberada el 25 de agosto. Pero ¿qué nos puedes completar de esta operación? La operación Overlord fue conocida por el desembarco de aliados en las playas de Normandía. Marcarían el comienzo de una larga y costosa campaña para liberar el noreste de Europa de la operación alemana. Lo que quería hacer esta operación era liberar del dominio de los alemanes el noroeste de Europa. Bueno, es otro dato que complementa nuestras noticias. Y la última fase que marcó la Segunda Guerra Mundial es el derrumbamiento del Tercer Reich. El Ejército Rojo, que inicia en julio de 1943 una larga marcha hacia el oeste, llega a Berlín en abril de 1945. La Alemania nazi capitula el 8 de mayo, días después del suicidio de Führer y la toma de Berlín. ¿Y qué nos puedes completar de este caso? Cada 9 de mayo se recuerda la victoria de la Unión Soviética y los países aliados en el ejército nazi alemán.
El contexto de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Esto es que el apoyo abrumador de casi todos los alemanes por defender el Tercer Reich frente a la Unión Soviética. Alemania se rindió ante los aliados de 8 de mayo de 1945. Ese día el Tercer Reich llegó a su fin. Este fue el fin del Tercer Reich. Bueno, se sacaron estas 5 primeras noticias. Bueno, entonces sí, las primeras fases que marcaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y nos encontramos de vuelta. Vamos a continuar con los hechos históricos que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a seguir con el ataque a Polonia. El 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht ataca a Polonia. Hitler ya había anexado a Austria en marzo de 1934, luego reivindicado la Sudetes checoslovacos obtenidos con el acuerdo de Francia e Inglaterra. En la conferencia de Múnich, el ejército alemán invitó a Checoslovaquia, en marzo de 1939. El 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. En 7 días, el ejército alemán llegó a Varsovia. El 17 de diciembre, Polonia también es atacado por la Unión Soviética en la virtud del pacto germano-soviético. Varsovia capitula 10 días más tarde. Hitler y Stalin se reparten Polonia. Compañero, ¿qué nos puedes contar sobre este hecho histórico de la derrota o pérdida de Polonia? Pues este hecho creo que marcó también demasiado con el resto, porque las tropas alemanas invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1969, desencadenando así la Segunda Guerra Mundial. O sea que por culpa de esa invasión fue que la Segunda Guerra Mundial explotó. En respuesta a esa agresión, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra contra Alemania nazi de el comandante Adolf Hitler. Entonces continuamos con el segundo hecho, que el segundo hecho viene siendo la batalla de Francia, que se podría decir que tiene un poco de convención con el ataque a Polonia. La batalla de Francia fue tras haber invitado a Dinamarca y Noruega. Hitler lanza en mayo de 1940 su gran ofensiva contra Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. El 17, al día siguiente de la capitulación de París, el mariscal Pétain, llamado César, los combate. El 18, el general de Gaulle insta desde Londres a la resistencia. El armisticio se firma el 22. La mitad del norte de Francia es ocupada y el gobierno Pétain se instaló en Vichy. Pues, ¿qué nos podrías contar de este hecho? Del desplazamiento del norte de Francia. Bueno, pues como tú dijiste, esto tiene que ver mucho con el primer dato, que tiene que ver mucha conveniencia con lo de Polonia. La batalla de Francia, también conocida como la caída de Francia, fue la invasión por parte de Alemania a Francia y los Países Bajos. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Francia había declarado la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, luego de que esta última invadiera Polonia. O sea que esta se podría llamar la continuación de la invasión de Polonia. Sí, eso es muy cierto. Para continuar, tenemos también que es conveniencia con la batalla de Francia y con el ataque a Polonia. Viene con la batalla de Inglaterra, que es la que vamos a comentarles en este momento. El 13 de agosto de 1940, Alemania inicia batalla a Inglaterra, marcada por los bombardeos a Londres y Coventry hasta mayo de 1941. Frente a la resistencia inglesa, Hitler abandona su proyecto de invasión y pone en marcha el bloqueo de las islas británicas.
Pues, ¿qué nos podías comentar sobre este hecho? Bueno, pues es muy raro que tres sus sucesos sean seguidos, pero esto fue por lo que se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Inglaterra, en inglés, Battle of Britain, en alemán, Los... no lo voy a decir porque no sé cómo se dice. La batalla aérea por Inglaterra es el nombre con el que se conoce al conjunto de combates aéreos librados en el cielo británico y sobre el Canal de la Mancha entre julio y octubre de 1940, cuando Alemania buscó destruir a la Alemania. Pues este hecho es muy importante y el nombre en alemán de la batalla queda pendiente. Bueno, seguimos con el siguiente hecho histórico, que sería la Operación Barbarroja. Esta pues no sé cómo decirles por qué se reconoce, ya ahorita mi compañero les va a comentar. Pero esta fue la transición de 1940 a 1941. La guerra se traslada a las Balcanas y el Mediterráneo, donde Hitler brinda apoyo esencial a las ambiciones italianas. En este caso ya viene a entrar el país de Italia, ¿no? El 20 de junio de 1941, Alemania abre un nuevo frente en el este y ataca a la URSS, Operación Barbarroja. La Wehrmacht es detenida en diciembre en las puertas de Moscú por la contraofensiva soviética. El sitio de Stalingrado durará cerca de 900 días. Pues nos querías comentar cuál sería como el suceso de esto. Pues ese nombre de Operación Barbarroja también tiene otro nombre, que es el que mi compañero ya comentó. La Operación Barbarroja, emprendida el 22 de junio de 1941, fue el nombre en clave dado por Adolf Hitler al plan de invasión a la Unión Soviética por parte de las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. En pocas palabras, este plan era prácticamente una invasión, un ataque por parte de las fuerzas de Adolf Hitler para atacar a esta Unión Soviética. Bueno, pues muchas gracias por el dato. Y ya, para terminar, aquí la última hora de las noticias, viene el evento de Pearl Harbor. En guerra con China tras haber invadido el sur de Indonesia, Japón ataca por sorpresa la base militar de los Estados Unidos de Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941, destruyendo la mayor parte de la flota en el Pacífico. Estados Unidos entra en el conflicto que toma su dimensión mundial. Entonces lo que queremos decir aquí es que China, al haber invadido Indonesia, Japón por sorpresa, como dice acá, ataca la base militar. Compañero, ¿nos podrías dar un breve resumen de esto? Bueno, este ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y otros países. Bueno, entonces estas fueron la última hora de las noticias. Entonces muchas gracias y sigan con las noticias. Muchas gracias y buenas noches.